Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Qué tal han pasado este tiempo precioso? Feliz Navidad. Estamos a un día. Hoy es sábado 26. Y hoy tenemos el libro del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y dice, añadiendo virtudes a la fe. ¿Cómo va nuestra fe? A ver, miremos a través del apóstol Pedro, que en esta mañana entiendo que a través de la palabra Él nos exhorta a tener una fe, a esforzarnos en nuestra fe, una fe que nos permite conocer a Dios. El apóstol quiere enseñarnos con su testimonio, con su vida, para poder entender correctamente la palabra de Dios con la esperanza de poder verlos en la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vamos a mirar aquí que el apóstol Pedro expresa justamente una fe tan preciosa como la nuestra. Es el don que Dios nos ha regalado, esta fe que nos ayuda a crecer, a caminar, a poner los ojos en Jesús. Es la herencia que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios aquí justamente que los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros hemos alcanzado, dice, una fe igualmente preciosa. El versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esa gracia y esa paz también, amados hermanos, viene de Dios. En la otra versión dice: reciban abundancia de gracia y paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús. O sea que cada uno de nosotros tenemos esa gracia y esa paz de parte de Dios en abundancia, porque nuestra fe, justamente, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, la fe que está creciendo, hace que nosotros recibamos en abundancia este conocimiento también de parte de Dios. Quizás el mundo lo llame fenómeno psicológico, pero nosotros sabemos que esa gracia y esa paz viene de arriba. El conocimiento también viene de arriba. La sabiduría viene de arriba. Todo viene de parte de nuestro Dios. El versículo 3 también dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Qué preciosa palabra de fe tenemos nosotros! ¿Cuánto puede afirmar en esta mañana nuestra fe, añadiendo virtudes a nuestra fe? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo, hermano, lo que pertenece, dice, a la piedad, Dios nos lo ha dado. Él nos ha entregado, Él nos ha concedido todo lo que necesitamos para una vida y para una devoción, porque Él nos llamó por su propia grandeza y a sus obras maravillosas. Tú no has sido escogido la Yankenpo. Tú has sido escogido por Él te llamó, dice su palabra. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. No hay de qué quejarse, no hay razón para quejarnos, porque de Él nos ha concedido todo.
dice lo que necesitamos para la vida y la devoción, para caminar en fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos una fe preciosa que hay que cimentar, que hay que arraigar, que hay que seguir creciendo, aún en esa crisis, aún cuando vienen las noticias alarmantes de nuevas cepas que están saliendo, que las vacunas no están funcionando, que la vacuna tiene esto, que la vacuna tiene el otro. Yo tengo la sangre de Cristo que corre por mis venas. Por lo tanto, la palabra de Dios me ha concedido todo lo que yo necesito, porque Él me ha llamado, Él me ha escogido, Él me ha dado promesa. Dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Miren, hermanos amados, Dios nos ha dado sus promesas, que son mucho más grandes y de mucho valor. ¿A quién le creo yo? ¿Al mundo con toda su corrupción? ¿O le creo a Dios de acuerdo a mi fe? Y para que esta fe permanezca, pues yo tengo que buscar de Él. Para que mi fe no se mueva, tengo que clamar. Tengo que ir ante su presencia. Tengo que descansar en su promesa. La palabra de Dios dice que nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor. ¿Cuánto valoramos la promesa de Dios para mi vida? Y la palabra de Dios está llena de promesas. Tú estás hoy aquí, yo estoy aquí. Yo no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Yo estoy aquí gracias a la gracia de Dios y a la promesa que Él ha dado para mi vida y que le sigo creyendo, para mi familia, para el ministerio. Gracias a esa promesa sigo en pie. Gracias a esa promesa sigo creyendo a Dios que Él es el sustentador de nuestras vidas, de nuestras familias, de los siervos que nos acompañan en este tiempo, en esta tarea. También la palabra de Dios dice, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Cada promesa que Dios nos ha dado nos permite a nosotros, amados hermanos, escapar de toda la corrupción que hay. Todos estos dones los hemos recibido cuando conocemos a Dios, cuando le creemos a Dios. Todo esto, amados hermanos, lo estamos recibiendo. Y creo, ahora sí quiero involucrarte, creo que justamente tú has recibido esos dones. Para eso está la palabra, para ayudarnos en medio de las circunstancias que te toca o que nos toca vivir, en medio de la crisis, aún sin trabajo, aún con escasez. En medio de esa crisis nos toca creerle al Señor, que pues Él está con nosotros, que Él nos ha dado promesa para que todo lo que hay de corrupción, de malos deseos que hay en el mundo, no alcance al pueblo de Dios. Vamos a mirar un poquito más adelante en el versículo 5. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Por esto mismo, poned toda diligencia. En otras palabras, esfuércense en añadir a su fe la buena conducta y a la buena conducta entendimiento. Tú puedes tener buena conducta, pero a la vez necesitas tener entendimiento.
La fe marca el inicio de la vida espiritual del creyente. ¿Cómo te consideras? Tu fe va a marcar el proceso, el inicio y el caminar justamente espiritual de tu vida. Tu fe, como creyente, como hijo de Dios, marca el inicio, dice, espiritual en tu vida. Entonces, la recomendación, el encargo, la promesa, la exigencia, el mandato, poned, no te dice si quieres, si puedes, aquí dice poned, esfuérzate en añadir a tu fe la buena conducta. ¿Entendemos? Una buena conducta. Y a esa buena conducta, entendimiento de parte de Dios. Al conocimiento, dice dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Piedad significa también devoción, dedicación. Haz lo que haces, hazlo como para el Señor, con dedicación. Qué importante es que nosotros cultivemos justamente estos atributos de la naturaleza divina para alcanzar mayor madurez. Miren la recomendación. Al entendimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, y a la paciencia, devoción, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan en su vida, será útil. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos todo esto, me voy a poner los lentes para poder leer mejor, no trabarme. Dice, al entendimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal, y el afecto fraternal, el amor, ¿no? Y si cada uno de ustedes tiene estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Para que mi vida sea útil, tengo que tener el conocimiento de todo esto y tengo que ponerlo en práctica, porque entonces voy a demostrar que no es en vano que yo he conocido al Señor. Todo esto se desarrolla, se tiene que cultivar en mi vida. Estos atributos como cristianos son parte de nuestra madurez, es parte de nuestro conocimiento, es parte de cultivar todo esto. Para ser participantes de la naturaleza divina, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio, paciencia, piedad, afecto fraternal y sobre todo, amados hermanos, amor. Todo el proceso empieza con la fe y se perfecciona con el amor, porque aquí dice el afecto fraternal, y el afecto fraternal, el amor. Si tenemos todo esto tiene que abundar en cada uno de nosotros. Y si abunda esto, no nos va a dejar, dice en la otra versión, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Todo esto hay que practicarlo. Hay que poner en práctica, hay que servir, hay que poner en práctica la paciencia, la piedad, el dominio, hay que poner en práctica la devoción, el afecto hacia los demás, no solamente al que me cae bien, sino a todos en general, y sobre todo el amor. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto, dice, de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Hasta ahí. Nuestra fe implica, como dije, conocer a Dios. No solo es un conocimiento intelectual, sino, amados hermanos, es una experiencia personal con Dios. Mateo 22, 37 al 40 dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer y gran mandamiento. Para yo poder trabajar, cultivar, llevar adelante todo esto, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y el segundo mandamiento, que también expresa esta palabra, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Para yo poner en práctica justamente el amor, el afecto, la piedad, el dominio propio, yo tengo que, en primer lugar, amar a Dios y, en segundo lugar, amar a mi prójimo. Entonces dice, el que no posee todo esto es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. El que no posee esto, dice la palabra de Dios, es como un ciego. Entonces, mis hermanos amados, tenemos que añadir virtudes a nuestra fe. Y aquí el asunto es personal. Cada uno evalúe ¿qué tanto tenemos? Mientras que preparaba el devocional y oraba, le decía al Señor, ¿qué tanto tengo yo de todo esto? Yo no quiero caminar a ciegas. Yo quiero recordar que tú has limpiado mi vida, que me has cambiado, que has quitado todo pecado, que no hay ningún dedo que me esté acusando de mi vida pasado. Dice la palabra, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciendo esto nunca caerán. Procuremos, hermanos, que todo esto que encierra los dos grandes mandamientos para nuestra vida, el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, esté enraizado en nosotros, dice, para que haciendo esto nunca caeremos. Procuremos pues en nuestra vida esforzarnos para que nuestra fe, dice, que podamos añadir a nuestra fe buena conducta, a la buena conducta entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Que procuremos todo esto para que no estemos ociosos ni sin fruto, para cuando venga nuestro Señor Jesús nos encuentre trabajando, amados hermanos, para que no seamos ciegos o cortos de vista, para que no olvidemos que Él nos ha limpiado, para que recordemos que Él nos ha escogido, Él nos ha llamado. Para que no caigamos, amados hermanos. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De este modo se van a abrir las puertas. Todo el proceso empieza con la fe y se perfecciona en el amor. Los que crecen en la fe dan fruto y los que no se pierden en el camino como ciegos. Amados hermanos, nos toca a nosotros
abrir nuestros ojos. Nos toca a nosotros seguir añadiendo virtudes a nuestra fe. ¿Cómo va caminando tu fe? Los que crecen en la fe dan frutos, y los que no se pierden en el camino como ciegos. Qué preciosa palabra de parte de Dios para nuestra vida. Meditemos en ella, sigamos añadiendo a nuestra fe virtudes. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos exhortas a través de este pasaje del apóstol Pedro a añadir virtudes a nuestra fe, a que nos examinemos cada uno de nosotros y miremos cómo estamos caminando. Señor, bendice este tiempo. Lo pongo delante de ti. Bendice nuestras vidas, bendice tu iglesia, que camine como viendo al invisible. Que, Señor, abrace el gran mandamiento de amarte a ti con todo lo que somos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor amado, y que también amemos al prójimo como a ti mismo. Bendice tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.